Hermanos, muy buenos días, el Señor les bendiga. Los invitamos a que saquen sus Biblias allí donde se encuentra y la abran el Salmo 65. A ti, oh Dios, de Sión, te pertenece la alabanza. A ti se te deben cumplir los votos, porque escuchas la oración. A ti acude todo mortal a causa de sus perversidades. Nuestros delitos nos abruman, pero tú los perdonaste. Dichoso aquel a quien tú escoges, al que atraes a ti, para que viva en tus atrios. Saciémonos de los bienes de tu casa, de los dones de tu santo templo. Tú, oh Dios y Salvador nuestro, nos respondes con imponentes obras de justicia. Tú eres la esperanza de los confines de la tierra y de los más lejanos mares. Tú, con tu poder, formaste las montañas desplegando tu potencia. Tú calmaste el rugido de los mares, el estruendo de sus olas y el tumulto de los pueblos. Los que viven en remotos lugares se asombran ante tus prodigios. Del oriente al occidente, tú inspiras canciones de alegrías. Con tus cuidados fecunda la tierra y las colmas de abundancia. Los arroyos de Dios se llenan de agua para asegurarle trigo al pueblo. Así preparas el campo, empapa los surcos, nivela sus terrones, reblandeces la tierra con las lluvias y bendices sus renuevos. Tú coronas el año con tus bondades y tus carretas se desbordan de abundancia. Rebosan los prados del desierto, las colinas se visten de alegría. Pobladas de rebaño las praderas y cubiertos los valles de trigales, cantan y lanzan voces de alegría. Amén. Señor, en esta mañana queremos alabarte y adorarte, porque tú eres poderoso, Señor, porque eres nuestro Rey infinito. Señor, porque tienes el control de toda tu creación, porque tu reino es eterno y porque tu trono está en los cielos. Por eso hoy queremos cantarte, alabarte, porque solo tú mereces toda la gloria, toda la honra y todo el poder. Él es el Rey infinito en poder, Él es el Rey de los cielos. Seré para Él siervo fiel, pues mi vida compró con su amor. Él es el Rey, lo confiesa mi ser, Él es el Rey de los siglos. Mi vida la rindo a sus pies, Él es Rey sobre mi corazón. Él es el Rey, Él es el Rey, Él es el Rey de mi vida. Él es el Rey, Él es el Rey, reina con autoridad. Su reino eterno es, su trono el cielo es. Él es el Rey que viene su pueblo a llevar. Él es el Rey infinito en poder, Él es el Rey de los cielos. Seré para Él siervo fiel, pues mi vida compró con su amor. Él es el Rey, lo confiesa mi ser, Él es el Rey de los siglos. Mi vida la rindo a sus pies, Él es Rey sobre mi corazón. Él es el Rey, Él es el Rey, Él es el Rey de mi vida. Él es el Rey, Él es el Rey, reina con autoridad. Su reino eterno es, su trono el cielo es. Él es el Rey que viene su pueblo a llevar.
nuestro Rey del universo, nuestro príncipe de paz. Tú, Jesús, eres nuestra luz, nuestra salvación. Por eso hoy, Señor, venimos a reconocerte como aquel que fue a la cruz a perdonar todos nuestros pecados. Aquel que aún siendo el Señor del cielo, de la tierra, del mar, vino y nos salvó. Porque tú eres el Rey de gloria y majestad. Él es el Rey de gloria, me persigue con su amor, me asombran sus palabras, susurrando en mi interior. Mi conciencia me recuerda, necesito su perdón. Él es el Rey de gloria y me lo ofrece hoy. Oh Rey del universo y príncipe de paz, revelándome los sueños, los misterios que en él hay. Espíritu anhela de su gracia y su verdad. Él es el Rey de gloria, Hijo de hombre, Hijo de Dios. Su nombre es Cristo, Jesucristo, Dios poderoso, Rey de mi ser, Rey de gloria. Él es el Rey de gloria, con poder y majestad. Es sabio y sin medida, es el Rey de amor y paz, Señor de cielo y tierra, y el único creador. Él es el Rey de gloria, Él es todo para mí. Su nombre es Cristo, Jesucristo, Dios poderoso, Rey de mi ser, Rey de gloria. Rey de gloria. Señor de cielo y tierra, Señor de cielo y tierra, y el único creador. Él es el Rey de gloria, Él es todo para mí. Su nombre es Cristo, Jesucristo, Dios poderoso, Rey de mi ser, Rey de gloria. Su nombre es Cristo.
gloria, Señor. Eres todo, todo para mí. Cuidas de mí, Señor. Porque solo en ti, Señor, he encontrado la libertad. Porque no hay nada, Señor, nada fuera de ti. Nada que me haga ser libre. Nada que me haga sentir gozo. Nada, Señor, que me haga sentir paz. Que me haga sentir amado, Señor. Solo tú, Jesús. Solo tú, Señor, mi Rey de gloria. ¿Quién es todo para mí? Gracias, Señor. Las cadenas de la muerte me quitó. Para mí ya no hay condenación, hay libertad, libertad. Siendo esclavo del pecado me libró y en la cruz compró mi redención y libertad, libertad. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad, lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús hay libertad.
solo tú nos haces libres en verdad. Por eso podemos decir hoy que tú nos has hecho libres y así nos sentimos. Porque tú rompiste nuestras cadenas, Señor. Porque tú nos diste vida nueva, echaste todos nuestros pecados e iniquidades al fondo del mar. Porque solo en el nombre de Jesús podemos acercarnos confiadamente al Padre. Podemos confiadamente venir al trono de la gracia y adorar. Y contemplar tu hermosura, Señor. Contemplar tu santidad. Gracias por la libertad que nos has dado, Señor. A ti sea toda la gloria y la honra. En el nombre de Jesús. Amén. Creaste con un propósito para tu nombre glorificar, y cada día sobre la tierra proclamaremos tu majestad. Tú nos creaste para alabarte, tu gloria manifestar, y cada día sobre la tierra anunciaremos tu gran bondad. Queremos darte gloria y honor, queremos darte adoración, queremos exaltarte por siempre. Queremos darte gloria y honor, queremos darte adoración, queremos exaltarte por siempre. Tú nos creaste con un propósito para tu nombre glorificar, y cada día sobre la tierra proclamaremos tu majestad. Tú nos creaste para alabarte, para tu gloria manifestar, y cada día sobre la tierra anunciaremos tu gran bondad. Darte gloria y honor, queremos darte adoración, queremos exaltarte por siempre. Queremos darte gloria y honor, queremos darte adoración, queremos exaltarte por siempre. A tus pies traigo todo lo que tengo, Señor. Queremos exaltarte por siempre. Queremos darte gloria y honor, queremos darte adoración, queremos exaltarte por siempre. Queremos darte gloria y honor, queremos darte adoración, queremos exaltarte por siempre.
queremos darte adoración, queremos exaltarte por siempre y siempre, por siempre y siempre, por siempre y siempre, por siempre y siempre. Muy buenos días para todos, reciban un saludo muy especial. Nosotros somos la Iglesia de Cristo y aunque estamos físicamente separados, estamos unidos a Él por medio de la fe y lo estaremos eternamente. Por eso es que Él nos ha sostenido y nos sostendrá como acabamos de cantar. Este es el momento en el que queremos compartir la vida en comunidad. Y queremos, primero que todo, empezar recordándoles que se está acercando la fecha del Bazar y la Tarde de Talentos. Eso será el sábado 4 de julio, desde las 4 de la tarde hasta las 9 de la noche. Si tú tienes talentos que Dios te ha dado, compártenos el video con lo que sabes hacer, comunícate con el WhatsApp de la iglesia y avísanos si tienes artículos en buen estado que quisieras donar o cualquier otra manera en la que Dios te mueva a colaborar con este proyecto. La intención es recoger tantos fondos como podamos para apoyar a las necesidades de la iglesia, de los hermanos, de las personas de la iglesia, de Bello Oriente y también de la costa. Entonces, te animamos a que también como iglesia nos unamos a esta iniciativa. Este es el momento en el que vamos a ver a los hermanos, saber cómo están en sus casas, escuchar cómo ha sido su cuarentena. Tomemos estos minuticos para, aunque sea a la distancia, vivir en comunidad. Hola a todos, somos la familia González Serna. Ella es mi mamá Carolina, él es mi papá Ricardo y yo soy Valentina. Chao. Queremos contarles un poquito lo que ha sido esta cuarentena para nosotros y lo hemos visto realmente como una oportunidad que nos ha dado el Señor. Es un regalo para poder reorganizar las prioridades de nuestra vida y también de unión familiar. Todos los domingos hemos estado pendientes de la prédica y nos ha dado mucho gusto poder verlos a todos. Queremos saludarlos, queremos decirles que para nosotros también han habido retos, han habido cosas difíciles, se nos han disminuido los ingresos como la gran mayoría, pero la verdad es que tenemos que dar muchas gracias porque sí ha sido un tiempo en el que nos hemos podido unir más, en el que hemos podido buscar más a Dios, leer más la palabra, tratar de entenderla mejor para aplicarla. Hay que darle gracias a Dios en todo momento, tanto en los difíciles como en los buenos, y este es un momento para darle gracias, ver qué es lo que Él quiere con esto, cuál es su propósito y seguir adelante. Feliz día para todos. Chao. Chao. Hola iglesia, somos la familia López Pérez. Queremos contarles cuál ha sido nuestra experiencia que hemos vivido durante estos días de cuarentena. Por gracia de Dios hemos pasado un tiempo maravilloso, lo hemos podido disfrutar en familia. De igual manera, pues por la infinita misericordia de nuestro Señor, no nos ha faltado la provisión de cada día en nuestra mesa. Yo también quería darle gracias a Dios porque en mi caso he podido acompañar a estas niñas en su proceso de trabajo académico en casa y lo he podido disfrutar sobre todo. También porque ellas han estado tranquilas, porque han asimilado muy bien los cambios y porque la convivencia en general ha sido muy buena, todo por la gracia y la misericordia de Dios. Queríamos compartirles un versículo pues que a través del cual Dios nos ha hablado en este tiempo, que es el Salmo 33:20, que dice así: Esperamos confiados en el Señor, Él es nuestro socorro y nuestro escudo. Bueno iglesia, queremos enviarles un abrazo fraternal, confiamos de que el Señor esté obrando de maneras extraordinarias en sus vidas durante estos días, en medio de las circunstancias que puedan estar viviendo, algunas buenas, otras no tan buenas. Oramos para que de igual manera el Señor derrame su gracia, su amor, su protección y su cuidado en medio de todas sus familias. Dios los bendiga, los amamos en Cristo Jesús. Otra vez los saludo, otra vez yo.
pero ahora estoy aquí al otro lado como un miembro más de la iglesia en compañía de mi esposa, porque queremos compartir con ustedes una gran alegría que Dios nos ha regalado en estos últimos días, y es que estamos esperando a nuestro primer hijo. Esta semana nos dimos cuenta que es una niña, estamos muy contentos, no solo por esta noticia que es tan especial, sino también porque sabemos que va a ser recibida con mucho amor y cuidado por esta familia de la fe. Leíamos hace unos días en el Salmo 139, pero queremos compartir con ustedes especialmente los versículos 13 y 14, que dice así: Tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. Les mandamos un saludo a todos, les agradecemos sus buenos deseos, que se alegren con nosotros y recibimos con los brazos abiertos todas sus oraciones. Gracias. Un abrazo, un saludo. Y nuestra vida en comunidad también incluye orar juntos. Entonces queremos invitarles a que tomemos un par de minutos, 3 minuticos ahí en nuestras casas, a unirnos en oración por los motivos que van a aparecer en su pantalla. Adicionalmente, también juntos como iglesia nosotros apoyamos la obra del Señor, apoyamos la expansión del reino de los cielos en Medellín, en Colombia y en esta tierra, y por eso también es el momento para que adoremos a Dios con nuestras ofrendas y con nuestros diezmos. Entonces estén atentos a las peticiones que aparecerán en pantalla, y con las personas que estés ahí en casa, toma estos minuticos, unámonos en este tiempo a orar, aunque estemos separados, y vamos juntos delante del Señor. Hermanos, buenos días, que el Señor los bendiga. Otra vez aquí para predicar la palabra del Señor a través de estos medios. Estamos muy animados y agradecidos con el Señor
por permitirnos en este tiempo esparcir la palabra de Dios. Y tú que nos has estado escuchando y viendo estos últimos domingos, queremos animarte a que tú escuches y no solamente eso, sino que puedas entregar tu vida al Señor Jesús. Particularmente en esta mañana queremos hablar del siguiente tema. Seguramente para todos es muy claro que esta es una época en la que el liderazgo se ha visto a prueba. ¿Cómo no? En una pandemia el liderazgo se ha visto a prueba, liderazgo de las empresas, liderazgo de las iglesias, en muchos contextos. ¿Qué está pasando con el liderazgo? Y lo que ha mostrado este tiempo es que el liderazgo, como se ha dicho, está en crisis. El liderazgo es muy frágil. Tú te das cuenta de eso cuando escuchas en las noticias que una persona que estaba en un puesto de liderazgo cae, una persona está en problemas de corrupción, en problemas relacionales, en muchos aspectos de problemas. Y si miramos a la iglesia, si giramos y vemos a la iglesia para preguntarnos cómo está el liderazgo de la iglesia, ¿qué dirías tú? Algunos miran la iglesia para saber si allí vamos a encontrar buenos líderes. Y tengo que reconocer, infortunadamente, que cuando miramos a la iglesia también nos encontramos con un liderazgo enfermo, un liderazgo que está mal dirigido. Hace poco escuché de un pastor en Estados Unidos que el mismo fin de semana renunció a ser pastor, se divorció de su esposa y decidió apoyar el movimiento LGBT. Recientemente, hace unas semanas, en Norteamérica, escuchamos la noticia horrorizados de un pastor, querido pastor con su esposa, sus 3 hijas, y se suicida. Esto ha sido en los últimos años en el liderazgo pastoral. ¿Qué está pasando con los pastores? Porque no vamos a esconder, el liderazgo pastoral tiene muchos desafíos, tiene tremendos problemas también y sobre todo en este tiempo el Señor está poniendo a prueba realmente quién es el pastor llamado y el que no lo es. Yo te diría que hay 2 problemas de entrada con el liderazgo pastoral. Y ya vas a saber por qué vamos a hablar de eso, porque el texto que vamos a estudiar nos presenta qué es lo que Dios quiere con los pastores. Pero estos 2 problemas son, en primer lugar, el problema del llamado. Algunos han llegado al ministerio pastoral porque son buenas personas, porque enseñan bien, porque han hecho grandes estudios y de hecho hasta su carácter es muy bueno, pero tal vez en el camino no han querido decirle ni a la iglesia ni a otros que Dios no los ha llamado. El llamado no es sencillamente algo que dice, yo quiero ser pastor y sé hablar bien. El llamado es algo que se va confirmando en primer lugar con la esposa, en segundo lugar con la iglesia. Esos son los 2 escenarios que el Señor pone. Pero no es solamente un tema de llamado. Otro asunto complejo en este tiempo con el liderazgo pastoral, el liderazgo cristiano, es que está confundido. En este tiempo, muchos pastores nos hemos visto a todo este tema de la tecnología. Veía estos días uno de esos memes que nos produce un poco de risa porque el pastor está con corbata, está muy elegante, organizado para predicar, pero en la parte de abajo cuando lo muestran está en pantaloneta. Muchos pastores nos hemos tenido que adaptar a esta nueva realidad virtual. Pero, ¿qué está detrás de eso? Y cuando me refiero confundido, es porque yo percibo que muchas veces la agenda del liderazgo pastoral está más dirigida por el mundo que por la palabra de Dios. Hoy en día piensan esto, el pastor tiene que ser un gerente, un terapeuta, tiene que ser un profesor, un influencer que anda desesperado porque le pongan likes. Y peor aún, si ve otros pastores alrededor que han llegado a 1 millón de seguidores, 2 millones de seguidores. Confusión.
¿Qué es lo que hace un pastor? Y más aún si le dicen, tú debes ser un visionario, que la iglesia debe ser la más influyente y la más grande de la ciudad, porque así están las otras. Debe ser un entendido y experto en la cultura. ¿Qué es lo que distingue el liderazgo pastoral? ¿Y por qué eso es importante? No solo para ti, si me escuchas y has percibido un llamado a servir al Señor, no solo para ti, si me escuchas y estás siendo un pastor, pero para ti, oveja, para ti que asistes a una iglesia, o por lo menos te conectas en este tiempo a una iglesia, tú sabes cuál es la labor de un pastor, porque es absolutamente importante para la salud de la iglesia, es clave para la vida y la salud de la iglesia y la honra de nuestro Señor Jesucristo. ¿A qué llamó el Señor al pastor? Y la palabra de Dios no nos deja ciegos al respecto, nos pone mucha claridad de lo que es un pastor. Hemos estado estudiando la primera carta de Pedro, aquel hombre que negó a Jesús 3 veces, y una vez el Señor lo restaura. El llamado que le hizo a Pedro no fue, ve y vuelve a ser un pescador. El llamado que el Señor le hizo fue, apacienta mis ovejas, apacienta mis corderos. En un sentido le estaba diciendo, tú vas a pastorear mi iglesia, tú vas a pastorear mi pueblo, tú vas a dirigir el rebaño de Dios, tú y los pastores que yo ponga, estaba diciéndole el Señor. Y es Pedro, años después de quizás ese día entender más o menos lo que el Señor le decía, que escribe lo que vamos a leer el día de hoy. Quiero leerlo para ustedes en la Biblia de las Américas. Normalmente leemos la Nueva Versión Internacional. Por una razón particular que ya les mencionaré, quiero leerlo en la Biblia de las Américas, que va a aparecer ahí en pantalla. Dice así, vaya por favor al capítulo 5 de la primera carta de Pedro. Dice de la siguiente manera: por tanto, a los ancianos entre ustedes, exhorto yo, anciano como ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, también participante de la gloria que ha de ser revelada. Pastoreen el rebaño de Dios entre ustedes. Velen por él, no por obligación, sino voluntariamente, como quiere Dios. No por la avaricia del dinero, sino con ánimo pronto. Tampoco como teniendo señorío sobre los que les han sido confiados, sino demostrando ser ejemplos del rebaño. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, recibirán la corona inmarcesible de gloria. Tomemos un momento para orar. Padre, ponemos delante de ti el estudio de esta palabra que tú traes esta mañana para tu iglesia, Señor. Tú conoces la urgencia que tenemos por entender que tú querías cuando pusiste pastores a pastorear tu rebaño. Y querías que las ovejas, los que tú has puesto en un rebaño, tengan claridad, Señor, en medio de tanta confusión externa, de tanta confusión interna entre pastores, de llamados. ¿Qué es lo que tú quieres, Señor? Al poner a algunos hombres en este mundo a que te representen en tu carácter de cuidado y de amor por tu iglesia, por tu pueblo, Señor. Así oramos en el nombre de Jesús. Amén. Este texto que acabamos de leer comienza de la siguiente manera. El apóstol Pedro dice 3 palabras para describir el mismo llamado. La primera palabra es anciano. La segunda palabra, si lees ahí en el verso 2, es pastorear. Y ahí en el mismo verso 2 dice velando por él. Estas 3 palabras son las que indistintamente se usan en el Nuevo Testamento para decir que es un pastor. Una de ellas tiene que ver con ser un anciano, que tiene la idea de alguien que es sabio, una persona que utiliza bien la palabra de Dios y la aplica a la vida.
El otro tiene que ver con obispo o alguien que supervisa un grupo y está al tanto y al cuidado de lo que está ocurriendo con ese grupo. Y el de pastoreo, que tiene que ver con un cuidado espiritual. Pedro está incluyéndose aquí ya no como apóstol, como aparece en el primer capítulo. Aquí él se incluye como anciano y testigo de los padecimientos de Cristo. Él se está identificando con el grupo de pastores a los que les está hablando. Como les decía hace un momento, Pedro recibió esa comisión del Señor de ser un pastor. Y aquí les dice, yo como pastor. Pedro aquí ha estado ya trajinado, ha vivido muchas historias con la iglesia a la que le escribe, a las que les escribe. Y dice, yo como pastor entre ustedes. No les obliga, no les dice, esta es una cosa que tienen que hacer por obligación. Les está rogando, ese es el término exhortar, les está diciendo, miren, con un corazón tierno pero firme, yo les ruego lo siguiente. Y lo primero que quiero que miremos en ese ruego que hace Pedro, quien fue testigo de los padecimientos de Cristo y quien también va a ser partícipe de la gloria que será revelada en Cristo, les dice qué es lo que hace un pastor y cómo lo hace. Eso es lo que quiero que reflexionemos en esta mañana. En primer lugar, ¿qué es lo que hace un pastor? No es lo que el mundo pide, sino lo que Dios pide. Mira en primer lugar, verso 2, ¿qué es lo que hace un pastor? Y de paso te va a servir a ti para identificar muy bien a tu pastor y a tus pastores, a los que el Señor ha puesto sobre ti. En el caso del rey del poblado, está Raúl Rodríguez como pastor, Federico Galeano, que está en formación y queremos que próximamente sea otro pastor entre nosotros, y Juan José, que se está formando detrás de nosotros en esa figura que tenemos como obrero. A ellos y a este su pastor, coordinador, se nos hace este llamado. ¿Qué hace un pastor? Verso 2. Pastorea el rebaño de Dios. Parece algo como tan sencillo, pero lo que hace un pastor es pastorear el rebaño de Dios. Miremos esa palabra de pastoreo, porque aquí se desempacan unos elementos muy importantes. Pastorear tiene que ver con alimentar, con cuidar un rebaño. En otros términos, es alguien que procura el crecimiento y la ayuda de las necesidades del alma de los que Dios le ha puesto. Cuidar tiene varias implicaciones. Una de ellas es alimentar. Una buena mamá que cuida a sus hijos le va a dar un buen alimento. Pero una buena mamá que cuida a sus hijos también tiene que ponerle límites y decirles la verdad y cuando están andando mal. El cuidar tiene esas dos implicaciones. En términos de un pastor que cuida ovejas, de un ganado, ese pastor tiene algo que se llama vara y se llama cayado. La vara es un elemento que ayuda a dirigir y que va hacia adelante y muestra hacia dónde se debe orientar el rebaño, y el cayado es lo que atrae a la ovejita que tal vez se está perdiendo y se está extraviando. ¿Qué hace un pastor? Cuidar ovejas. ¿Qué hace un pastor en una iglesia? Cuidar cristianos, enseñarles, alimentarlos con la palabra de Dios, exhortarlos cuando sea necesario. El pastor Richard Baxter, en un libro que escribió hace muchos años atrás, el pastor reformado, describe estos elementos como lo que hace un pastor que cuida el rebaño de Dios. Escucha estos elementos. En primer lugar, debe tener la meta de procurar la conversión de los que no son creyentes. En segundo lugar, debe estar dispuesto a aconsejar a aquellos que buscan ayuda espiritual. En tercer lugar, la meta de edificar a los creyentes en el Evangelio. Cuarto lugar, debe tener un especial cuidado por su propia familia, por su vida y por las familias de la iglesia.
Quinto, debe ser diligente en visitar a los necesitados y enfermos. Sexto, y de último, porque es todo un desafío, ejercer la disciplina en la iglesia. El pastor, los pastores de la iglesia ejercen disciplina para que las ovejas que Dios le ha encargado crezcan saludablemente. Piensa tú en un hogar. ¿Cómo sería en una casa que no hay límites? ¿Cómo sería en una casa en el que no se tienen unos derroteros y lineamientos? ¿Serían esos niños saludables? ¿Cierto que no? Este verso dice pastorear. Luego dice el rebaño de Dios. Y aquí es muy importante mencionar que el pastor cuida unas ovejas que no son suyas, que son de Dios. ¿Por qué? Porque Dios envió a Cristo. Dios permitió que Cristo muriera en la cruz para salvar a esas ovejas. Y Dios envió su Espíritu Santo para cuidar hasta que Él regrese la iglesia, guiarla, orientarla, formarla. El pastor, los pastores de la iglesia cuidan unas ovejas que no son suyas. Pero es importante que dice rebaño de Dios, no individuos de Dios, porque hoy en día, en este mundo tan individualizado, nosotros creemos que podemos ser cristianos solitarios. Cristianos que estamos allí en nuestra casa, no tenemos que ver con nadie, y la virtualidad sí que nos ayuda, porque si este u otros mensajes no nos gustan, cambiamos rápidamente de página. Cambiamos rápidamente de iglesia con la virtualidad, pero no son individuos solitarios, son un grupo que se llama el rebaño de Dios. También en lo que significa el rebaño de Dios hay que hacer esta claridad. El centro es Dios. En la iglesia el centro es Dios. El centro no puede ser el pastor. Tú tal vez conoces de esos movimientos donde todo gira alrededor a un pastor y tiene personas detrás que hasta si se va a quitar la chaqueta alguien se la recibe y tiene un grupo de personas allí alrededor, como que el centro es el pastor. En otros lugares el centro parecieran las ovejas y es todo lo que digan las ovejas, lo que piensen las ovejas, lo que piensen los cristianos. El centro es Dios. En una iglesia saludable, el centro es Dios. Los pastores necesitan escuchar la voz de Dios. Las ovejas necesitan escuchar la voz de Dios. Todos necesitamos aquí dejarnos guiar por Dios y por su palabra. Y en este punto de qué hace el pastor, pastorea, en primer lugar, es decir, cuida, ya lo mencionamos, el rebaño que no es suyo sino de Dios, y por eso es tan altísima esa calidad, tan altísima. Tanto que por eso el pastor John Piper describe en uno de sus libros que llama mucho la atención respecto a los pastores, el título del libro se llama Hermanos, no somos profesionales, describe lo siguiente: el ministro cristiano no es un ejecutivo ni un administrador de empresas religiosas, es ante todo un siervo de Dios para la extensión del evangelio y la edificación de los creyentes. La obra de Dios es muy diferente de la obra de los hombres. Es una obra de persona a persona, inspirada y guiada por la sublime presencia de Cristo. Está más allá de lo profesional porque paradójicamente tiene que ser más que profesional. Exige una dedicación completa en pensamiento, en tiempo, palabra y obra. Para esto no hay técnica que sea suficiente, excepto la comunión y el trato íntimo con Dios y con los pastores. Eso dice el querido hermano John Piper referido al pastor. No somos profesionales, pero menciona este verso, pastorear. El rebaño que no es nuestro, por eso el llamado es mucho más alto que cualquier otro llamado, aunque todas las vocaciones y profesiones tienen que glorificar a Dios. Pero luego dice que está entre vosotros, que está entre ustedes, que está a su cargo. Y aquí ya pone un elemento mucho más claro. Es verdad que la iglesia de Cristo está esparcida en todo Medellín, en todo Colombia, en todo el mundo, pero entonces
Estos pastores a los que les habla Pedro tienen que encargarse de ¿qué ovejas? Dice, las que está a su cargo. Y aquí tal vez por eso empiezas a entender por qué la iglesia local es tan importante. Por qué aquí en el Redil del Poblado tenemos membresía, no como ya hemos hablado en otros momentos, no como el mundo la tiene, sino los que son miembros del cuerpo de Cristo, que forman parte del cuerpo de Cristo. Y esas personas que son miembros del cuerpo de Cristo son las que Dios ha puesto a nuestro cargo. Ni una más, ni una menos. Aquella persona que me está viendo por los medios virtuales y percibe que es parte de esta iglesia, necesita hacerse visible. Tiene que levantar la mano, tiene que buscar a los líderes y pastores de la iglesia y decir, yo quiero ser parte de esa iglesia, y te vamos a decir cómo ser parte de esta iglesia, porque cada pastor acá en el Redil del Poblado da cuentas por las ovejas del Redil del Poblado. Tenemos hermanos en otras comunidades, nos encontramos en otros lugares con hermanos y hoy en día por la virtualidad podemos hablar con cristianos en Nueva Zelanda, en Argentina, en Canadá, en Chile, en España, pero de las personas que nosotros tenemos que dar cuenta a Dios son de las que están a nuestro cargo, es decir, las que forman parte del Redil del Poblado. Tú no puedes ser miembro de la iglesia de Cristo solo universal. De esa eres, si eres cristiano. Pero donde vas a crecer, donde vas a tomar la cena del Señor, donde te vas a bautizar, donde serás edificado, donde serás confrontado también cuando no estés andando por los caminos del Señor, es en una iglesia local. Ahí te conocen, ahí te aman, pero allí también te dicen la verdad. Entonces, es pastorear el rebaño de Dios que está entre nosotros. Eso hace un pastor. El apóstol Pablo, en la primera carta a Timoteo, capítulo 3, y en Tito, capítulo 1, deja claro la descripción del perfil de un pastor, de aquel que aspira a ser un pastor. Pedro se está enfocando en aquellos que ya lo son, en aquellos que ya lo ejercen. Lo primero que hablamos es qué es lo que hace un pastor, porque lo que el apóstol Pablo está dejando en claro en sus cartas es que son unos requisitos muy importantes. Por 10 requisitos del carácter hay uno de habilidad. Cuando tengas tiempo, léelo en tu casa, léelo allí donde estás, primera de Timoteo capítulo 3, Tito capítulo 1, pero en este caso el apóstol Pedro se enfoca en los que ya son cristianos, ya son pastores. Ahora, en segundo lugar, ¿cómo debe pastorear ese pastor? Si ya sabemos qué hace, que es pastorear, ¿cómo debe hacerlo? Y Pedro lo deja aquí, claro, mira el verso 2 nuevamente, velando por él, es decir, supervisándole. Hablamos que eso es obispo, no por obligación, sino voluntariamente. Y aquí Pedro deja 3 advertencias. Esa es la primera, no por obligación, sino voluntariamente, como un contraste ahí. Segundo lugar, no por avaricia del dinero, sino con ánimo pronto o sincero deseo. Y tercer lugar, no como teniendo señorío sobre los que se les ha confiado, sino demostrando ser ejemplos del rebaño. Bueno, miremos por un momento estas advertencias. La primera, no por obligación, sino voluntariamente. La advertencia aquí está muy clara, que lo que en el fondo Pedro está infiriendo aquí es que muchas veces alguien puede llegar a pastorear con pereza, negligentemente, lo que sería una obligación. Qué lamentable llegar a ser un pastor de ovejas que lo hace por obligación, porque le toca. Esto se describe claramente porque cuando uno se encuentra con alguien que está en el ministerio pastoral y está haciéndolo por obligación, ya me toca otra vez ir a predicar, ya me toca otra vez ir a aconsejar, ya me toca otra vez ir a enseñar, ya me toca otra vez hacer todo lo que hace un pastor para cuidar a sus ovejas. Tiene que revisar su corazón. Como les dije al principio, lo lamentable del liderazgo cristiano
Y no estoy hablando de grupos pequeños, estoy hablando de quien supervisa un grupo grande de ovejas del Señor, es en primer lugar que está confundido en lo que es el rol. Y está perdido también en si el Señor le ha llamado a esto. No si tiene todas las habilidades, porque créame, hay más personas hábiles en esta iglesia y en otras que yo y que los pastores que están aquí, pero no tiene que ser por habilidad. Aún hay personas que tienen un carácter a veces hasta mucho más probado. Pero el punto es si ha sido llamado, y en este caso se va describiendo este asunto por obligación, por presión, porque le tienen que decir, haga estas cosas, mire, porque usted no llama, porque usted no se mueve, esa persona resulta cayendo, como les decía, en la pereza y la negligencia. Y la pereza, no me la malinterprete, no es que cuelga la hamaca en casa y se queda allí y esperar a ver qué ocurre con la iglesia del Señor, no. La pereza se puede entender con no hacer lo que tiene que hacer. ¿Cómo así? Claro. Tú puedes aún cansarte haciendo muchas cosas que Dios no te llamó a hacer. Y puede ser ese uno de los peligros grandes en el pastorado. Tú te dedicas a tantas y tantas agendas. ¿A qué te llamó el Señor? Si Dios te llamó a pastorear, dice en primer lugar el apóstol Pedro, hazlo voluntariamente. Es decir, que la persona se dedica con un corazón seguro en Cristo. Porque aquella persona que está luchando con este tema de hacerlo por obligación, tal vez en el fondo esconde temor a las personas, temor a involucrarse, porque es muy desgastante y efectivamente lo es. Pero Pedro pone aquí de claridad, no puedes hacerlo por presión. Porque otros te están empujando, porque tienes que hacer esto, porque tienes que hacer aquello. Es algo que se hace voluntariamente. Y por eso nosotros hoy en día en el Redil del Poblado no vamos a presionar a nadie para el pastorado. Ten tranquilidad en eso. Vamos a orar. Y vamos a pedir al Señor que si necesitamos levantar un ministerio para las personas que están enfermas en los hospitales, vamos a orar hasta que el Señor traiga una persona que tenga ese corazón para ir a los enfermos y ayudar en las clínicas, como muchos lo hacen. Pero no podemos sencillamente presionar a otros para que lo hagan. Pedro está muy claro aquí que el que es pastor necesita hacerlo voluntariamente, no por obligación, no por presión, no por temor a las personas del que dirán, no por temor a los consiervos que tal vez llevan más tiempo detrás de él. Tiene que hacerlo porque hay algo en el fondo de su corazón que el Señor le ha movido para hacerlo voluntariamente. Pero quiero clarificar aquí algo rápidamente. No es fácil. Imagínate que un pastor tiene que ir a decirle a una persona que está andando mal, que está en pecado, y tiene que ir a confrontarla. Yo puedo creer, porque yo mismo lo he vivido, que vamos a luchar para alejarnos, para evitar decirle a esa persona y no entrar en un conflicto que puede llegar a durar meses, sino años. Pero ¿sabes qué? El Señor te llamó, si te llamó a ser pastor, te llamó a hacerlo voluntariamente y con el amor del Señor. En segundo lugar, segunda advertencia, le dice a los pastores, les ruega que tengan cuidado con la avaricia. La avaricia puede verse en dos sentidos. Un pastor que trabaja en su iglesia y es mal pagado, no le alcanza ni siquiera para cubrir sus gastos en la familia. Tiene que luchar, hacer muchas maromas para poder cumplir. Puede ser que este pastor luche en su corazón con el tema del dinero, amargura que viene. Pero hay pastores, y los hemos visto, que ya cruzan un límite, algo que no es sano. Ya son las personas que todo el dinero se volca hacia sus necesidades y tienen mucho más de la cuenta. Y hasta lastimosamente hoy en día con todo el movimiento virtual se puede uno enterar de lo que está pasando. Tienen hasta jets privados como si fueran unas celebridades.
Es una tentación muy grande y Pedro la pone como una advertencia para el pastor. Nosotros no estamos en el pastorado para ganarnos la vida con el dinero que nos dan. Nosotros no estamos en el pastorado por plata, estamos en el pastorado por un llamado que Dios hace. Por eso Pedro dice, no con avaricia del dinero, sino con un ánimo pronto. Esta versión, la Biblia de las Américas, dice con un sincero deseo. Me gusta mucho esta traducción porque está hablando de algo que viene del corazón. Y ¿saben qué, hermanos? Un llamado pastoral se hace, se le pague o no. Porque es un llamado delante de Dios. Y porque gracias al Señor, como dice la Escritura, por un lado el obrero es digno de su salario. Claro, un pastor que está dedicado a sus ovejas merece ser remunerado en la medida de las capacidades que la iglesia pueda sostenerle. Pero lo que está en el corazón de ese pastor, que sirve no por dinero, sino por llamado, es algo que aparece en las Escrituras una y otra vez y es contentamiento. Está contento con lo que Dios le da. Si tú eres un pastor y me estás viendo, tú estás recibiendo lo que Dios quiere que recibas. Esa es su voluntad. Descansa, gózate y conténtate con eso que el Señor te dio y sírvele a Él por amor. Para información de los que no conocen la iglesia, el Redil del Poblado, aquí tenemos un equipo muy especial, el comité administrativo, del cual forman parte Eduardo Vélez, John Hernández, Víctor González, Marta Ortega, Rubiela Tamayo, Adriana Peña, Mónica Grisales, Parmenio Buitrago por parte del Redil de Laureles, y ellos han sido un equipo de lujo para cuidar las finanzas de la iglesia. Ellos han sido personas generosas para cuidar a los pastores cuando hay necesidades que no se suplen por presupuesto. Damos gracias al Señor por ellos, porque como diáconos de esta iglesia han hecho un cuidado muy sabio de las finanzas hasta el día de hoy. Y esa es una buena propuesta para las iglesias, que un comité financiero maneje las finanzas. Libera al pastor de esa carga administrativa que no debe ni puede tener. En este sentido, nosotros estamos contentos con hacer el trabajo en el Redil del Poblado. No somos perfectos, hermanos, no somos profesionales, pero estamos contentos con el trabajo que Dios nos pidió, porque es un llamado que Él nos ha hecho. En tercer lugar, escala la advertencia. La primera es, ten mucho cuidado de hacerlo por obligación, por presión. Ten mucho cuidado porque eso te lleva a la pereza, te lleva a evitar enfrentar las cosas que tienes que enfrentar como pastor. En segundo lugar, ten mucho cuidado con la avaricia del dinero. Tal vez, viendo tantas cosas de este mundo, los ojos se dejan llevar. En tercer lugar, dice, ten mucho cuidado con el orgullo. Porque aquí dice, no teniendo señorío sobre los que Él te ha confiado, sino demostrando ser ejemplos del rebaño. No teniendo señorío, no teniendo señorío. Y quizás detrás de una persona que es tirana, como les decía, lo que lo dirige es el orgullo. No darse cuenta cuánto necesita Cristo. Ese corazón orgulloso comienza a ser autosuficiente. Luego comienza a sentirse indispensable y llega al punto a decir que sin Él la iglesia no va a estar bien, la iglesia va a caer, que sin su servicio todo va a estar mal, porque quiere exaltarse a sí mismo buscando la alabanza de los hombres más que la de Dios. Pero Pedro le dice a estos ancianos, obispos y pastores que no se exalten a sí mismos, que lideren la iglesia más en humildad. Y ese es el contraste que hace, en humildad. Ya el próximo sermón, la siguiente semana, hablaremos sobre la humildad, que es lo que desarrolla al final de la carta el apóstol Pedro. Pero aquí dice que no teniendo señorío, sino demostrando ser ejemplos. Lo opuesto al orgullo siempre es la humildad. Pedro dice, revístanse de humildad. Humildad es muy importante para el ministerio pastoral, hermanos. Muy, muy importante. Y sobre todo porque en esa humildad que no surge de un corazón como el nuestro, sino que Dios tiene que darnos esa humildad y muchas veces humillarnos. Como dijo el salmista, bien me fue haber sido humillado.
esa humildad dirige el ministerio. Querido pastor Miguel Núñez dijo que es el corazón y el estado del corazón del pastor el que dirige su pastorado. Es verdad, se puede aplicar para muchas otras cosas, pero piénsalo como pastor. Lo que dirige mi pastorado es el estado de mi corazón. Ahora, si mi corazón está mal, si mi corazón es orgulloso, imagínate lo que puede ocurrir con un pastor que es orgulloso. ¿Cómo va a dirigir una iglesia un pastor que no tiene lo que Cristo tiene, que es manso y humilde de corazón? Qué lamentable que el Señor nos guarde de una iglesia dirigida por un pastor, por una persona orgullosa, altiva, no enseñable. Y Pedro dice que el estándar del pastor es alto, porque debe ser ejemplo, debe ser ejemplo. El mismo apóstol Pablo dijo, imítenme a mí como yo imito a Cristo. Hoy en día yo he escuchado también pastores que dicen, mire, haga todo lo que quiera, pero no me imite a mí. No, el llamado pastoral, el rol del pastor implica ser ejemplo, no perfecto, hermanos, no perfecto, porque con toda seguridad este cuerpo se va a equivocar, pero que sea enseñable, que pueda aprender, que pueda ser humilde, pedir ayuda, que esté siempre abierto para la corrección, y así también puede ser un modelo. ¿Pero qué pensarías tú? Si la congregación viera que este pastor trata de una manera inapropiada a su esposa, que yo trato mal a mis hijas, si supiera que tengo deudas en el banco y mis tarjetas de crédito están a reventar, si supieran que yo trato mal a otros en la iglesia y fuera de la iglesia, ¿qué dirías? ¿Qué pensarías de ese pastor? Porque te he ido diciendo que el punto central en todo esto, o como alguien dijo, el corazón del problema es un problema del corazón. Y lo que Pedro está diciéndole a los pastores y a la iglesia, porque esto se leía ante toda la iglesia, es que si el pastor no trata con las cosas de su corazón, la iglesia va a estar enferma, hermanos. Si el pastor no trata con su llamado, si está todavía preocupado porque los demás tienen una mega iglesia, porque los demás tienen más likes en internet, porque los demás tienen tremendos equipos y hoy en día que sí se ve por YouTube qué equipazos que tienen, y preocupado más por la estética que por la ética, preocupado más por la apariencia que por la esencia, es un pastor que va a promover esa enfermedad en la iglesia. Yo no quiero presentarme como que estoy sano, para nada. He tenido mis golpes, mis luchas como pastor. He tenido que aprender a crecer en esta iglesia como pastor que anhela ser un pastor enseñable, que anhela ser un pastor diligente, que se mueve rápidamente cuando algún hermano, alguna oveja necesita ayuda, que está dispuesto a reconocer su error, y que lo que menos quiere, y como la Escritura me ha enseñado, a nadie le debo, y nadie me debe, doy gracias a Dios por eso. Pero estoy lejos de ser perfecto, hermano, hay mejores pastores. Y sé que Raúl y mis hermanos, Juan José y Fede, estamos creciendo juntos, hermanos. Ore por nosotros, porque nuestro corazón se ha tratado. Por eso hablamos tan abiertamente aún a personas que ni siquiera son de la iglesia, porque como pastores queremos honrar a Cristo, al que nos llamó. Como pastores queremos hacerlo para Él, y por eso en última instancia, ¿por qué es que nosotros pastoreamos así? Y ahí quiero ir terminando ya. En primer lugar, porque nosotros tenemos un ejemplo muy grande y es Cristo. Pedro pone en el verso 1. Que es testigo de los padecimientos de Cristo. Eso se puede leer en dos maneras. Él fue presencial cuando vio que Cristo murió.
Él pudo ver, Él fue testigo de sus padecimientos, pero también fue testigo porque en carne propia tuvo que vivir lo que significaba ser un pastor con P minúscula, del pastor con P mayúscula que es Cristo. Sufrió en carne propia eso. Por eso, en primer lugar, ¿por qué pastoreamos así? Porque tenemos un ejemplo precioso. Si yo pastoreara como Cristo lo hizo, seguramente tendría que pensar en que algún día sería crucificado. Pero es Cristo el ejemplo. A Él le seguimos las pisadas. Vamos detrás de Él. Y por eso pastoreamos bíblicamente. Por eso nos resistimos a la seducción del mundo. Por eso peleamos y batallamos contra aquellos que quieren que seamos buenos gerentes, buenos visionarios y no, entiéndame, no que eso no se necesite, claro que se necesita, pero en el centro, el corazón del llamado pastoral está el elemento de pastorear ovejas, punto. No hay más. Tenemos el modelo que es Cristo. En segundo lugar, aquí dice un versito muy especial que dice, sino voluntariamente como quiere Dios. Pastoreamos de esta manera porque así lo quiere Dios. Porque es su voluntad expresa. En la palabra, toda la palabra de Dios se nos cuenta cómo los pastores deben pastorear y cómo no deben pastorear. Lo hacemos así porque el Señor nos llama en su palabra a ser obedientes a ella. Y en tercer lugar, porque hay una recompensa. ¿Viste ese verso 4? Porque yo anhelo, hermanos, el día cuando aparezca el príncipe de los pastores. Me sueño ese día, no solamente por la corona de gloria que dice que va a dar, sino porque lo veré a Él. Y aún con todo mi corazón quiero serle fiel a Él hasta los últimos días de mi vida y fiel al llamado que me hizo, donde Él me ponga, donde Él quiera ponerme, hermanos. Porque Él es quien dice dónde, cuándo, cómo, quién va a pastorear su iglesia. Y lo hace porque ama a su pueblo. Y ahí quiero terminar para orar. Pastor, pastores, ejerce tu pastorado como Dios te lo pide, como a Dios le gusta, como Dios quiere, como lo dejó en su palabra. Pastorea cuidando ovejas. Si eres un pastor llamado y estás confundido en cuál es tu tarea, tu llamado es a pastorear ovejas del rebaño de Dios. No le pongas, puede haber creatividad allí, pero no le pongas todos esos elementos que se nos piden, porque no los vamos a cumplir, no porque no querramos, sino porque atender la grey de Dios es tremendo desafío. Si estás confundido en tu llamado, detente de lo que estás haciendo. Pide consejo, pide oración, porque lo mejor que puedes hacer es pasar un tiempo en eso y no meterte a hacer lo que Dios no te llamó a hacer tal vez. Y puedes herir a otros y salir herido. Pastores de la Iglesia de Cristo, cuida de las ovejas de Cristo con voluntad, voluntariamente, con ánimo pronto, siendo ejemplo de la grey de Dios. Y para ti, oveja, la gran pregunta que uno se hace es por qué Pedro termina esta carta dando instrucciones a los pastores y que todos tendrían que escuchar. ¿Sabes por qué? Porque tu oveja necesita ser pastoreado bien. Yo no sé quién te ha pastoreado a ti en la vida. En un tiempo son los padres, pues, que lo guían a uno, pero cuando ya terminas ese proceso de familia, ¿quién te pastorea a ti? Tú que dices que eres cristiano, estás aquí o en cualquier lugar del mundo, ¿quién vela por tu vida? ¿Quién supervisa tu vida? ¿Quién te da consejos sabios? ¿Quién te acompaña en la vida? Y el Señor está dejando aquí en claro, en primer lugar, que el pastor debe ser un pastor saludable. Un pastor que trata con su corazón. Un pastor que tiene cuidado de estas advertencias, pero también
un rebaño que conoce a sus pastores y que se somete a ellos. Y que está dispuesto el rebaño a someterse al pastor y pastores que Dios ha puesto. Repito, en este caso, ya tenemos 4 hombres, me incluyo ahí, que estamos guiando esta grey. Oveja del Señor, ora por tus pastores, no les pidas que sean todo lo que el mundo pide que sean, pídeles que sean lo que Dios quiere que sean, nada más. Si eso está haciendo tu pastor, ámalo, bendícelo, sométete, déjate guiar por él. Pero si tu pastor está tan preocupado por las cosas del mundo, no solamente ora por él, tal vez vale la pena llamarlo y mostrarle estos textos, pero sí ora porque esa confusión se aclare y rápidamente. Quiero orar para terminar. Hay tanto por decir, pero el Señor seguramente nos dará más oportunidades para expresar lo que significa ser pastores llamados por Dios, que hacen la tarea a la manera de Dios y para su gloria. Padre, te doy gracias por esta mañana, porque sé que tú quieres formar un liderazgo pastoral, no solo en esta, sino en las iglesias que tú conformas en Medellín, Colombia y el mundo, a tu manera. Tú conoces las presiones que hay, y más en este tiempo virtual, Señor. Tú sabes las tentaciones que hay, pero gracias por traernos nuevamente a mostrarnos las advertencias, Señor, tan hermosas de tu palabra, para ser fieles a tu llamado, ser fieles al rol que tú nos diste, Señor. Y oro por las personas que están viendo, los que son cristianos, Señor, que puedan orar por sus pastores también, que puedan ver cómo la palabra del Señor nos aclara qué es un pastor, qué hace un pastor, cuáles son los requisitos para un pastor, pero que en últimas puedan sujetarse a sus pastores, someterse en amor, Señor. Así oro en el nombre de Cristo Jesús, Señor, y que este llamado lo hagamos en fidelidad a ti, para tu gloria, todos los días de nuestra vida, en el nombre de Cristo. Amén y amén. Siendo en forma de Dios, Rey de toda la creación, de siervo se vistió, hasta los sumos
hazme un siervo para tu gloria. Tomaré mi cruz, te seguiré, Jesús, hazme un siervo para tu gloria. Pon en mí la misma mente que hubo en Cristo, hazme un siervo para tu gloria. Tomaré mi cruz, te seguiré, Jesús, hazme un siervo para tu gloria. Hemos escuchado la palabra del Señor en esta mañana y pensando en el texto que predicó nuestro hermano, vino a mi memoria un recuerdo de mi infancia. Mi abuelo tenía ovejas y esto que recordé de mi infancia vino a mi memoria porque no entendía una escena de mi infancia cuando mi abuelo sacaba las ovejas en su campo y cuando junto con las ovejas sacaba un perro. Tenía dos perros, pero había uno que era el ovejero y era el encargado de traer a las ovejas que se descarriaban. El perro le tiraba atrás, en la parte de atrás, a las ovejas y las traía. Esta ilustración nos hace pensar muchas veces y nos recuerda esta idea de que somos ovejas, no solo por la imagen bonita, que una oveja es linda, sino por una cualidad de las ovejas, una característica de las ovejas que tienden a descarriarse. Eso nos hace pensar, hermanos y hermanas, en esta mañana, en lo difícil que es pastorear y en las implicaciones del pastoreo. Por eso quiero, hermanos, que cuando ustedes piensen en el pastor, oren para que el pastor pueda trabajar con alegría y cuidar y hacer esas tareas de rescatar y de cuidar a las ovejas con ánimo y pensando especialmente en rescatar y en ayudar y en pastorear la grey del Señor, como nos recuerda el libro en esta mañana y la predicación en esta mañana. Por eso, al bendecir la función pastoral y la obra pastoral, quiero que ustedes se animen a orar por el equipo pastoral y a orar por los pastores en la ciudad, por los pastores que han precedido al pastor Carlos aquí, como el pastor Diego, el pastor Felipe Webb y tantos otros que nos han bendecido a lo largo de los años. Yo quiero orar en esta mañana por los pastores y quiero orar por la grey de Dios para que el Señor nos bendiga. Así que quiero darle las gracias en primer lugar, Señor, por la obra del equipo pastoral en nuestra comunidad, por el desafío de pastorear, por el desafío que implica traer a una oveja que se descarrió o a una oveja que está buscando en otro lugar lo que debería estar buscando aquí. Por eso pido, Señor, una bendición especial. Pido que haya un buen balance en los pastores de nuestra comunidad, que por el esfuerzo que implica pastorear la grey, se cuiden a sí mismos y cuiden su rol de papá, su rol aún de esposos y aún su rol de hijos, y que les bendigas y que les ayudes a tener equilibrio y una bendición especial. Señor, yo pido de manera especial por el desgaste que implica el desafío de pastorear personas. Te ruego, Señor, que haya una bendición especial y un gozo especial tuyo en pastorear personas en nuestra comunidad y que eso se vea, Señor, a lo largo de los años en el crecimiento de esta comunidad. Pido, Señor, que bendigas la grey de Dios. Pido que extiendas tu favor sobre ella y pido de manera especial que la gracia y el poder de Dios esté en nuestra comunidad y en las comunidades que nos rodean en esta ciudad, Señor. Especialmente al pensar
en los desafíos que nos deja el COVID para nosotros, en nuestras comunidades, para nuestras familias, que haya una bendición especial tuya, Señor, en nuestras comunidades. Yo te lo pido, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Si te quedaron dudas acerca de la predicación del día de hoy, quiero hacerte la invitación que tenemos en todos los domingos a las 5 de la tarde en el espacio de Profundizando en la Prédica por nuestro canal de YouTube. Te esperamos esta tarde. Dios te bendiga.